Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El sol estaba a punto de esconderse detrás de los cerros cuando su silueta apareció al borde de la carretera. La luz anaranjada del atardecer recortaba su figura como si la separara del resto del mundo. En la mano derecha, una maleta vieja, de cuero cuarteado, que parecía haber sobrevivido a más viajes de los que cualquiera podría contar. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada, y en su rostro no había rastros de prisa. Solo la calma extraña de quien ha aprendido a convivir con heridas que ya no sangran, pero tampoco han cerrado. Cada paso sobre la grava sonaba como un latido lento, marcado por años de silencio. No miraba hacia atrás, tampoco necesitaba hacerlo. Todo lo que quedaba de su pasado estaba delante, en la ciudad que se encendía a lo lejos. Pero en su memoria, la escena más vívida no era esta. Era otra noche, años atrás, en medio de una lluvia que parecía querer arrancar las calles de Cuajo. Ella vestía un traje elegante, de esos que se usan cuando se espera algo importante. Él estaba allí, frente a ella, con esa mirada que sabía envolverla sin tocarla. Se acercaron lo suficiente para sentir la respiración del otro. Y justo entonces, un teléfono sonó. No fue un timbre cualquiera, fue la clase de llamada que arranca a alguien de un sueño. La voz de él cambió de inmediato. Dijo algo breve, se apartó y dejó la puerta abierta detrás de sí. Ella quedó sola, con el eco de esa campanada en la cabeza. Ahora, mientras el ruido de un camión pasaba por la carretera, el sonido de aquel teléfono volvía como una punzada vieja. El pasado no avisa, solo se cuela en el presente, y el de ella estaba a punto de explotar. El vestíbulo principal de la torre era frío, de mármol impecable y luces blancas que parecían querer dejarlo todo al descubierto. Ella cruzó la entrada como si conociera cada rincón, aunque habían pasado años desde la última vez que estuvo allí. Las miradas curiosas de los recepcionistas se clavaron en su espalda, pero no se detuvo. Subió al ascensor espejado y su reflejo le devolvió una imagen que no conocía del todo. No era la misma joven insegura que solía bajar la mirada. Ahora había firmeza en sus hombros, un control casi calculado en cada gesto. El ascensor subió despacio, y con cada piso que pasaba, ella sentía que el aire se volvía más denso. No era miedo, era otra cosa. Tal vez la certeza de que después de ese encuentro ya no habría vuelta atrás. La puerta del ascensor se abrió, y al dar el primer paso hacia el pasillo alfombrado, lo vio. Estaba apoyado junto a la ventana, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Llevaba un traje oscuro, perfectamente ajustado, y su presencia imponía como siempre. No hubo sonrisas ni saludos, solo su voz, seca y directa. Han pasado años. Quiero la verdad. La frase quedó flotando entre ellos, más pesada que el silencio que la siguió. Ella lo sostuvo con la mirada, sin responder de inmediato. El aire se volvió insoportable, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Afuera, los autos pasaban como luces borrosas, ajenos a ese momento que parecía congelado. Él dio un paso hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no había escapatoria. Respiró hondo, sintiendo cómo el pecho se le llenaba de un peso que no había sabido soltar en todos esos años. No podía dejar que las palabras salieran atropelladas. Cualquier cosa dicha en el momento equivocado podía derrumbar lo poco que aún quedaba entre ellos. Mantuvo la mirada fija, pero sus manos, escondidas dentro de los bolsillos de su abrigo, se apretaron con fuerza. «No te busqué antes», dijo al fin, en un tono tan bajo que parecía temer que el eco lo repitiera. «Tuve miedo de destruir lo poco que quedaba de ti». La frase lo desconcertó, aunque no lo dejó ver del todo. Sus labios se movieron apenas, pero antes de que pudiera decir algo, el golpeteo urgente de zapatos interrumpió la tensión.
Un asistente apareció corriendo por el pasillo, con un expediente abierto y el rostro desencajado. «Señor, es urgente», murmuró, lanzando una mirada rápida a ella, como si evaluara qué tan grave era su presencia ahí. Él dudó, pero terminó siguiéndolo sin más, aunque no sin antes dirigirle una última mirada cargada de preguntas que no alcanzó a hacer. Ella quedó sola en el pasillo, intentando recomponer el ritmo de su respiración. Al bajar de nuevo por el ascensor, el sonido de risas infantiles desde el vestíbulo la obligó a detenerse. Allí, sentado en el suelo, estaba su hijo, con un cochecito de juguete en la mano y esa sonrisa amplia que él solía tener de niño. Y aunque nadie había dicho nada, supo que la conexión ya estaba hecha. Él, de pie a unos metros, lo miraba inmóvil, como si hubiera visto un reflejo imposible. Él no dio un paso más. Se quedó allí, como si todo lo que conocía se hubiera detenido en seco. Su mirada iba del niño a ella, buscando en sus gestos una explicación que no llegaba. El murmullo de la recepción se apagó para ambos, y lo único que existía era esa risa infantil que parecía perforar las capas más duras de su orgullo. Ella se inclinó y tomó al pequeño en brazos, dándole un beso en la frente. No dijo nada, no ofreció ninguna aclaración. Si él quería respuestas, tendría que pedirlas, y no en público. Cuando sus miradas se cruzaron, había en sus ojos más desafío que miedo. Él, en cambio, parecía debatirse entre avanzar o retroceder, como si cualquier decisión lo fuera a marcar para siempre. Horas más tarde, ya en la habitación alquilada donde se hospedaba, ella buscó en el fondo del armario una caja de cartón gastada, la colocó sobre la cama y con cuidado levantó la tapa. Allí estaba el vestido de seda que había usado la última noche que estuvieron juntos. El perfume, aunque desvanecido, todavía le arrancaba un nudo en la garganta. Pasó los dedos por la tela, sintiendo cómo cada fibra le devolvía imágenes que creía olvidadas. La mirada de él, la lluvia golpeando las ventanas, la llamada que lo arrancó de sus brazos. Y entonces, sin rabia ni lágrimas, tomó una tijera y cortó la costura lateral del vestido. El sonido de la tela rasgándose fue breve, pero definitivo. Guardó un pequeño trozo en su bolso, no como recuerdo, sino como la pieza final de un rompecabezas que estaba dispuesta a terminar. A la mañana siguiente, se presentó en la sede de la empresa con la misma calma con la que se enfrentaría a una tormenta. La recepcionista intentó detenerla, pero ella no se dejó intimidar. Caminó hasta una sala de reuniones vacía y esperó, dejando su bolso sobre la mesa. Cuando él entró no hubo saludo ni protocolo. Simplemente ella sacó el trozo de tela y lo colocó frente a él. «Este es el último recuerdo de aquella noche», dijo sin apartar la vista. «La misma noche en que descubrí algo que te cambiaría para siempre». Él se quedó mirando la tela sin tocarla al principio. Parecía luchar contra sí mismo, como si la parte de él que quería saber la verdad estuviera atada de pies y manos por el orgullo. Finalmente acercó la mano y acarició la seda, y por un instante sus ojos se nublaron. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Ella sabía que cada segundo que él tardaba en responder era porque estaba revisando, pieza por pieza, todo lo que creía saber de aquella noche. «No me das pruebas, me das un pedazo de pasado», dijo al fin, con un tono que mezclaba incredulidad y rabia contenida. Ella no contestó. No quería convencerlo, quería que lo sintiera. Y lo sintió, porque en ese momento, un golpe suave en la puerta interrumpió la tensión. El niño, con su cuaderno en la mano, entró tímidamente, caminó hasta la mesa y dejó un dibujo hecho con crayones. 3 figuras tomadas de la mano. Él miró el papel, luego al niño, y por primera vez en mucho tiempo la dureza de su rostro se rompió. El niño no entendía lo que pasaba, pero sonreía con la inocencia de quien cree que todos los adultos se quieren. Él lo miró,
como si estuviera viendo una fotografía de sí mismo, con la misma curva en la sonrisa y el mismo brillo curioso en los ojos. La mano del CEO, acostumbrada a firmar contratos millonarios y cerrar tratos fríos, se levantó con cierta torpeza para tocarle el cabello. El niño aceptó el gesto sin dudar, como si lo conociera de siempre. Ella observaba en silencio, sin intervenir. No era momento de discursos ni de explicaciones largas. Lo que él sintiera en ese instante debía descubrirlo solo. El niño, ajeno a la tensión, sacó otro dibujo de su mochila y se lo entregó. En ese segundo, algo invisible pero muy real se quebró dentro de él. Cuando el pequeño salió de la sala, él se dejó caer en la silla como si acabara de recibir un golpe. «Esto cambia todo», murmuró, pero no estaba mirando a nadie, sino a un punto indefinido en la mesa. Ella se mantuvo de pie, con los brazos cruzados, sosteniendo su propia calma como un escudo. Él levantó la vista y la observó con una mezcla de preguntas, enojo y una curiosidad que parecía dolerle. «Quiero saberlo todo», dijo finalmente, y esta vez no había tono de exigencia, sino de necesidad. Ella respiró hondo, se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre la superficie fría. «Entonces escucha», respondió con la voz firme, «pero no interrumpas, porque si lo haces, no volveré a hablar de esto». Él asintió despacio, como si estuviera preparándose para una negociación que no podía ganar. Ella lo miró directo a los ojos y empezó a hablar sin adornos, sin rodeos. Le contó que aquella noche lluviosa, después de que él saliera por aquella llamada, la dejó esperando más de una hora, que cuando finalmente regresó, había cambiado. Sus gestos eran más fríos, y aunque intentó disimularlo, ella sintió que algo se había roto en ese instante. Explicó que en los días siguientes intentó entenderlo, pero las respuestas eran vagas y siempre urgentes, como si hubiera algo más importante que lo que tenían. Y entonces, un silencio más largo que cualquier discusión se instaló entre ellos. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando, pero sin apartar la vista de su rostro. Ella relató cómo, poco después, descubrió que estaba embarazada. Lo buscó una vez, solo una, y cuando llegó a la sede, la asistente le dijo que él estaba en medio de una negociación crucial y que no podía ser interrumpido. Esa misma tarde decidió irse sin dejar rastro, no por orgullo, sino porque temía que él la apartara de su vida y con ello de su hijo. «No quería que lo vieras como una carga o un problema que resolver», dijo, y en su voz no había reproche, solo un cansancio profundo. «Preferí criar a nuestro hijo sola, lejos de todo esto, aunque eso significara cargar con tu ausencia cada día». Él no respondió. Sus manos estaban entrelazadas, tan tensas que los nudillos se le habían puesto blancos, y la tela sobre la mesa seguía allí, como un recordatorio mudo de lo que se había perdido. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era de orgullo, sino de impacto. Él miraba fijamente un punto en la mesa, como si las palabras de ella hubieran abierto una puerta que nunca se atrevió a tocar. «Pudiste decirme», susurró al fin, pero su voz no sonaba acusadora sino rota. Ella negó con la cabeza, con un gesto suave, como quien ya no busca justificar nada. «No estaba segura de que quisieras saberlo, y aunque lo quisieras, no sabía si serías capaz de manejarlo», contestó. Hubo un leve temblor en sus labios, apenas perceptible, que él notó. No era miedo, era la tensión de revivir algo que había decidido enterrar. Él se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí, mirando la ciudad como si buscara respuestas en el horizonte. Ella lo dejó en ese silencio, dándole espacio, pero sin irse. Sabía que él volvería, no por ella, sino por lo que acababa de descubrir. Y así fue. Se giró despacio, con una expresión que mezclaba orgullo herido y vulnerabilidad. «Quiero conocerlo, pero no como un extraño que aparece de la nada», dijo.
Ella lo evaluó por un segundo, intentando leer si había sinceridad o solo un impulso. «Eso no depende de mí», respondió. «Depende de él y de lo que tú estés dispuesto a hacer para ganarte su confianza». No hubo promesas apresuradas. Él asintió apenas, aceptando que esta no era una batalla que pudiera resolver con un contrato o una orden. Era otra clase de negociación, y el precio sería su paciencia. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa para ambos. Él empezó a aparecer en lugares donde sabía que podía cruzarse con el niño. La pequeña cafetería frente a la plaza, la librería de la esquina donde ella solía comprarle cuentos, incluso el parque con el tobogán amarillo que el niño adoraba. No intentaba forzar conversaciones, simplemente estaba allí, como una presencia constante pero distante. Ella observaba todo desde cierta distancia, evaluando si era un intento genuino o solo una estrategia para acercarse a ella. Y aunque no lo decía, verlos en el mismo espacio removía sentimientos que creía controlados. Había momentos en que la imagen de ambos juntos, aunque sin contacto, le provocaba un nudo en la garganta. Una tarde, mientras el niño jugaba con otros en el parque, él se sentó en un banco y esperó. Cuando el pequeño se acercó a beber agua, él le ofreció una botella y el niño, sin dudar, la aceptó. «Gracias», dijo con una sonrisa tímida antes de volver corriendo al juego. No fue un gran momento, pero para él significó más de lo que podía admitir. Esa noche, en la soledad de su penthouse, volvió a mirar el trozo de tela que seguía guardando en el bolsillo interno de su chaqueta. No entendía por qué no podía dejarlo en un cajón. Algo en ese pedazo de vestido le recordaba que todavía había una conversación pendiente, y que no todo estaba bajo su control, como estaba acostumbrado. El sábado por la mañana, ella encontró una invitación en el buzón del pequeño apartamento. Era para un evento benéfico organizado por la empresa de él, con la aclaración manuscrita: «Quiero que estén allí, los dos». Dudó en ir, pero al final decidió aceptar. No por él, sino porque intuía que sería un escenario donde las máscaras caerían, y necesitaba ver qué tan dispuesto estaba a mostrar su verdad frente a otros. Pasó el día preparándose con calma, eligiendo un vestido sencillo, sin ostentación, y ayudando al niño a ponerse la camisa que él mismo había elegido con entusiasmo. Mientras caminaban hacia la entrada del salón principal, sentía cómo las miradas se posaban sobre ellos, pero no permitió que eso la hiciera titubear. Cuando lo vio, estaba en el centro del escenario, atendiendo a socios y fotógrafos con la misma soltura de siempre. Sin embargo, al notar su llegada, dejó de hablar y caminó hacia ellos. No hubo palabras al principio, solo una mirada larga, cargada de todo lo que aún no se habían dicho. Tomó la mano del niño con una naturalidad que desarmó cualquier murmuración alrededor, y con la otra buscó la de ella. No fue un gesto romántico, sino un acto público de reconocimiento. La llevó hasta el escenario, y allí, ante todos, entrelazó las manos de los tres. Ningún discurso, ninguna explicación, solo un gesto que decía más de lo que cualquier frase podría. Las cámaras capturaron el momento, y ella, sin sonreír del todo, entendió que esa era su forma de declarar algo que jamás admitiría con palabras. El resto del evento transcurrió entre saludos formales y conversaciones cortas que ella apenas escuchaba. Cada vez que alguien se acercaba a él, el niño apretaba su mano, y él respondía inclinándose para decirle algo al oído, como si quisiera hacerlo sentir parte de todo aquello. Ella observaba en silencio, sin intervenir, midiendo cada gesto, cada mirada. Había algo distinto en él, menos rigidez, menos prisa por controlar la narrativa. Era como si, por primera vez, entendiera que no podía manejarlo todo a su antojo. Y aunque no se lo dijera, esa era la única señal que ella necesitaba para saber que algo estaba cambiando. Al final de la noche, cuando las luces del salón empezaron a apagarse,
Él se acercó y murmuró algo que no esperaba. «Gracias por no rendirte y por decirme la verdad». Ella lo miró de reojo sin responder, no porque no tuviera qué decir, sino porque algunas frases se guardan para uno mismo. Afuera, el aire fresco de la ciudad les dio la bienvenida. El niño corrió unos metros adelante, riendo, mientras ellos caminaban detrás. Él todavía llevaba el trozo de tela en el bolsillo, pero ya no era un peso. Lo tocó con la mano, como quien confirma que algo ha cambiado para siempre. Y ella, aunque no lo miró directamente, supo que el capítulo que habían dejado abierto por años, por fin, empezaba a cerrarse. Los días posteriores al evento trajeron una calma extraña. No había llamadas urgentes ni correos con reclamos, solo mensajes breves para preguntar cómo estaba el niño o para avisar que pasaría por el parque. Ella no lo decía en voz alta, pero empezaba a notar que su presencia dejaba de ser una intrusión y se volvía algo cotidiano, como si el espacio que antes ocupaba el rencor se estuviera llenando de otra cosa. Sin embargo, no bajaba la guardia. Sabía que él podía cambiar de rumbo en cualquier momento, que su naturaleza de hombre acostumbrado a decidirlo todo no desaparecía de la noche a la mañana. Una tarde, mientras el niño dormía la siesta, ella abrió el cajón donde guardaba el vestido rasgado. Lo sacó y lo observó con detenimiento. La seda seguía suave, pero la costura rota era ahora una cicatriz visible. Pasó los dedos por el corte, recordando la sensación exacta de aquella noche cuando lo rompió. No se arrepentía. Era el único acto de rebeldía que había hecho exclusivamente para sí misma, sin pensar en él, sin pensar en nadie más. Guardó el vestido de nuevo, pero el trozo de tela seguía lejos, en manos de él. Y aunque no lo admitiera, parte de ella quería que él lo conservara, no como símbolo de lo que perdieron, sino como recordatorio constante de que las segundas oportunidades no se ganan con discursos, sino con hechos. Un sábado, él la llamó para invitarla a almorzar con el niño en un restaurante discreto, lejos de miradas curiosas. Ella aceptó, pero dejó claro que no quería sorpresas ni conversaciones fuera de lugar frente al pequeño. Cuando llegaron, él ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana con un menú infantil en la mano. El niño corrió hacia él sin reservas, y eso le arrancó a ella una mezcla de alivio y aprensión. El almuerzo transcurrió con risas, anécdotas y un par de silencios que solo ellos entendían. Entre plato y plato, él le preguntó si había pensado en cómo quería manejar todo aquello de ahora en adelante. Ella lo miró seria y le respondió que no estaba dispuesta a apresurar nada. Él asintió, aunque sus ojos delataron cierta impaciencia. «Sé que no confías en mí todavía», dijo, sin dejar de mirarla, «pero voy a ganármelo». Ella no contestó. Prefirió concentrarse en ayudar al niño con el postre. Sin embargo, internamente reconocía que esas palabras no sonaban como una promesa vacía. Tal vez porque, hasta ese momento, él había cumplido cada pequeño gesto que insinuaba. Cuando terminaron, caminaron juntos hasta el auto. El niño, agotado, se quedó dormido en el asiento trasero. Y fue en ese breve trayecto de silencio que ella notó algo distinto. Él no hablaba de negocios, no atendía el teléfono, no estaba en otro mundo. Estaba ahí, presente, como no lo había estado nunca antes. Esa noche, sola en su habitación, ella repasó mentalmente cada una de las interacciones de las últimas semanas. No estaba lista para decir que confiaba en él, pero tampoco podía negar que había visto un cambio real. Recordó cómo antes él era incapaz de priorizar algo que no fuera su empresa. Ahora parecía hacer un esfuerzo consciente por estar. Aún así, no olvidaba el pasado. No olvidaba la noche lluviosa, el abandono silencioso y los años criando sola. Esa herida no desaparecía solo porque él estuviera intentando. La diferencia era que ahora ella ya no buscaba que él llenara un vacío. Ese vacío lo había aprendido a cubrir sola.
Lo que él ofreciera sería un complemento, no una salvación. Mientras pensaba en todo esto, su teléfono vibró. Era un mensaje de él. ¿Puedo pasar mañana a dejarle un regalo? Dudó antes de responder. Finalmente escribió. Sí, pero sin exagerar. No quiero que se confunda lo que importa. Al día siguiente, él llegó con una caja mediana envuelta con papel sencillo. Dentro había un rompecabezas de madera con la forma de un mapa del mundo. «Para que lo armemos juntos», dijo mirando al niño, y durante más de 1 hora los tres estuvieron en el suelo, encajando piezas. No hubo preguntas incómodas, ni tensiones ocultas, solo un momento simple, pero lleno de significado. Ella, observando cómo el niño le pedía ayuda a él, sintió que tal vez esta era la primera pieza real de algo nuevo. Con el tiempo, esas visitas se hicieron parte de la rutina. No había calendario fijo, pero él aparecía con cierta regularidad, siempre con algo que invitara a compartir. Un balón, un libro, una receta para cocinar juntos. Ella se mantenía atenta, evaluando cada gesto, no para juzgarlo con dureza, sino para asegurarse de que no fuera solo un impulso pasajero. Sabía que él tenía la capacidad de involucrarse intensamente y luego desaparecer, y no permitiría que su hijo fuera víctima de esa volatilidad. Aún así, se sorprendía a sí misma esperando algunos de esos encuentros. No lo admitía en voz alta, pero había una parte de su vida que empezaba a reorganizarse alrededor de esos momentos. Una tarde de domingo, mientras preparaban galletas en la cocina, el niño se manchó la cara de harina y él estalló en una risa franca, sin reservas. Fue una risa que ella no recordaba haber escuchado en años, limpia de la tensión que siempre lo acompañaba. Ella lo observó de reojo y notó que esa risa le provocaba una sensación ambigua. Por un lado, le recordaba lo que alguna vez la atrajo de él. Por otro, la obligaba a enfrentar lo mucho que habían perdido por su ausencia. Cuando las galletas estuvieron listas, el niño insistió en que se quedara a cenar. Él aceptó, y por primera vez en mucho tiempo, la noche terminó sin prisas, sin discusiones, y con un silencio final que no pesaba, sino que dejaba espacio para respirar. Pero esa calma no duró demasiado. Una mañana, al salir del colegio, un fotógrafo los esperaba en la acera. Las imágenes de él con el niño y con ella empezaron a circular en redes y portales de chismes en cuestión de horas. Titulares llenos de especulación hablaban de la familia oculta del CEO y el regreso inesperado de la madre del heredero. Ella sintió un nudo en el estómago. No le importaba lo que dijeran de ella, pero temía por la tranquilidad del niño. Lo llamó de inmediato. «Esto no estaba en el plan», dijo con un tono firme. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «No voy a esconderlos. Ya no». Y aunque sus palabras sonaban como una declaración de valentía, ella sabía que también traerían consecuencias. Esa misma tarde recibió la visita de 2 periodistas en la puerta de su edificio. No respondió a sus preguntas y cerró con calma, pero por dentro hervía. No quería que su hijo creciera sintiéndose un tema de portada. Cuando él apareció esa noche, notó que venía con el ceño fruncido. «Voy a encargarme de que se detengan», aseguró, pero ella lo detuvo con un gesto. «No es solo cuestión de detenerlos, es de proteger lo que estamos construyendo», dijo, sin elevar la voz. Él la miró, entendiendo que no hablaba de imagen pública ni de negocios, sino de algo más frágil, la confianza del niño y la suya. Y en ese momento, ella se dio cuenta de que por primera vez él escuchaba de verdad. Durante las semanas siguientes, él tomó medidas para blindar su vida privada. Cambió su rutina, redujo apariciones públicas y estableció reglas claras con sus asistentes sobre lo que podía o no salir a la luz. Ella observaba estos movimientos con cautela. Eran acciones concretas, pero aún quedaba por ver si las mantendría con el tiempo.
Mientras tanto, el niño parecía ajeno a todo el ruido exterior. Sus días seguían llenos de escuela, juegos y momentos simples, y eso era lo único que a ella le importaba conservar. No buscaba que su hijo viviera en una burbuja, pero sí que supiera que su hogar era un lugar seguro. Una tarde lluviosa, él llegó empapado hasta los hombros, con el cabello pegado a la frente. En las manos llevaba una caja envuelta en papel marrón. «No es un regalo para él», aclaró dejando la caja sobre la mesa. «Es para ti». Ella lo miró, desconfiada, y abrió el paquete con cuidado. Dentro encontró una carpeta con recortes de prensa, documentos y fotos antiguas. «Es todo lo que encontré sobre esa noche, sobre la llamada», dijo él con un tono más bajo. Ella pasó las páginas despacio, reconociendo algunos nombres y situaciones que había sospechado, pero nunca confirmado. Cuando terminó, lo cerró sin decir palabra. Él la observaba, esperando una reacción, pero ella solo se limitó a guardar la carpeta en un cajón. «No todo necesita ser resuelto hoy», murmuró, y él entendió que no era un rechazo, sino un límite. Esa noche, mientras el niño dormía, ella se quedó mirando la carpeta cerrada. Sabía que lo que había dentro podía responder preguntas que la habían atormentado por años, pero también sabía que abrirla del todo significaba revivir un dolor que ya había aprendido a manejar. No se trataba de olvidar, sino de decidir cuánto poder le daba a esos recuerdos, y en ese momento eligió no dejar que definieran el presente. En la habitación contigua, él estaba sentado en el sofá, mirando el trozo de tela que aún conservaba. Parecía más un amuleto que una simple pieza de ropa. Cuando ella salió y lo vio así, pensó que tal vez ambos estaban haciendo el mismo ejercicio, sostener el pasado sin dejar que los aplastara. A la mañana siguiente, él anunció que viajaría por unos días por trabajo. Antes, eso habría significado semanas de silencio y distancia. Esta vez, dejó claro cuándo volvería y que esperaba verlos a ambos a su regreso. El niño no parecía afectado, pero ella sí notó una pequeña punzada de duda. No por la ausencia en sí, sino por el temor de que, una vez lejos, él volviera a priorizar lo de siempre. Antes de irse, él se agachó para hablar con el niño y luego la miró a ella. «No es una excusa, es algo que tengo que cerrar para poder quedarme», dijo, y aunque no explicó más, ella entendió que no hablaba de un contrato. Lo vio salir bajo la luz de la mañana y por primera vez en mucho tiempo no sintió que una puerta se cerrara, sino que se estaba preparando para abrir otra. Los días sin él pasaron tranquilos, pero con un espacio vacío que ella notaba aunque no quisiera admitirlo. Aprovechó ese tiempo para concentrarse en su trabajo y en el niño, manteniendo la rutina sin alteraciones. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio llenaba el apartamento, su mente volvía a las últimas palabras que él le dijo. Se preguntaba si realmente podría quedarse como había insinuado, o si era solo una promesa más que el tiempo se encargaría de diluir. No quería ilusionarse, pero algo en su interior, quizá la forma en que había mirado al niño o el gesto de entrelazar sus manos en el evento, le decía que esta vez podía ser distinto. Una tarde recibió un mensaje breve. «Llego mañana. Quiero verlos apenas aterrice». No había signos de exclamación ni adornos, pero el tono era claro. Cuando apareció en la puerta al día siguiente, llevaba un semblante serio, pero no agotado. Tras saludar al niño, le entregó a ella un sobre cerrado. «Es lo que me tenía atado desde aquella noche», dijo. Dentro había documentos que probaban que la llamada de entonces no había sido personal, sino una crisis que, de no atender, habría destruido todo lo que él había construido. Ella lo leyó sin interrumpir, y al final lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. «Podrías haberme contado», murmuró. Él asintió. «Y podría haber perdido todo, pero también a ti». «Lo dijiste como si hubieras tenido que elegir», respondió ella. «Y elegiste mal.
Él no intentó justificarse más. Se dejó caer en una de las sillas y se pasó las manos por el rostro, como si quisiera borrarse a sí mismo. «Lo sé», admitió, con una honestidad que no le había escuchado antes. «Y cada día desde entonces me he arrepentido». Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, mirando la calle iluminada por farolas, y respiró hondo. No quería quedarse anclada en lo que ya no podía cambiar, pero tampoco iba a fingir que las heridas estaban cerradas. «No necesito que me pidas perdón todos los días», dijo, girándose hacia él. «Necesito que lo demuestres». Sus palabras no fueron duras, pero sí definitivas. Él asintió, y en ese gesto había una aceptación que ella no esperaba. El niño, ajeno a la conversación, apareció en la sala con un dibujo nuevo. Esta vez eran solo dos figuras, él y su padre, jugando con una pelota. Lo dejó sobre la mesa y volvió a su habitación. Él tomó el papel con cuidado, como si fuera un documento frágil. «Supongo que este es mi primer contrato real con él», comentó, intentando una sonrisa. Ella lo miró seria. «Y es el único que no puedes romper», respondió. Hubo un silencio en el que ambos parecían entender que el futuro dependía menos de lo que se dijera y más de lo que se hiciera a partir de ese momento. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de esa sala algo había cambiado. Ya no era solo una historia del pasado, sino una posibilidad de reconstruir sin borrar lo vivido. Las semanas siguientes se convirtieron en un ensayo constante de esa reconstrucción. Él comenzó a involucrarse más en la rutina del niño, lo llevaba a la escuela, lo recogía, asistía a sus entrenamientos de fútbol. No hacía grandes gestos, pero sí estaba presente, y eso pesaba más que cualquier palabra. Ella, por su parte, lo dejaba avanzar, pero siempre con una línea clara. No habría espacio para promesas vacías ni para retrocesos. A veces, al verlo agachado ayudando al niño con la tarea, se sorprendía imaginando cómo habría sido todo si esa llamada aquella noche no hubiera existido. Pero luego se recordaba que no servía de nada vivir en los «y sí». Lo que importaba era lo que estaba frente a sus ojos. Un sábado por la tarde, mientras los tres paseaban por la ciudad, él se detuvo frente a una vitrina y señaló una cámara de fotos profesional. «Podríamos registrar nuestros momentos», dijo, con una sonrisa leve. Ella lo miró, evaluando si era un capricho o algo pensado. Al final, entraron juntos y la compraron. Esa misma tarde, tomaron las primeras fotos. El niño en el parque, ella riendo con un helado en la mano, él empujando el columpio. Cuando revisaron las imágenes, notaron que había algo común en todas: las miradas. Ninguna posada, ninguna forzada, solo genuinas. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos sabían que ese álbum sería más que recuerdos. Sería la prueba silenciosa de que, esta vez, estaban haciendo las cosas de otra manera. Con la cámara nueva, empezaron a acumular fotos que parecían pequeñas postales de una vida que nunca habían tenido juntos. Ella, que siempre había sido cuidadosa con lo que compartía, decidió imprimir algunas y colocarlas en un corcho en la sala. No era un gesto para él, sino para el niño, para que tuviera un lugar donde mirar y recordar que había momentos buenos, que la familia podía significar algo más que ausencia o discusiones. Un día, al entrar en la sala, lo encontró observando esas fotos en silencio. «Nunca tuve algo así», murmuró él, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ella no respondió, pero su mirada fue suficiente para que entendiera que esos recuerdos eran un privilegio que debía cuidar. Sin embargo, la vida no dejaba de ponerlos a prueba. Una mañana, una noticia en la prensa financiera mencionó un nuevo conflicto en su empresa. Los rumores de que podría ausentarse por largos periodos volvieron a encender las alarmas de ella. Lo llamó de inmediato, pero esta vez, en lugar de esquivar, contestó con franqueza: «Voy a resolverlo, pero no me voy a desaparecer».
Ya aprendí esa lección, dijo, y aunque las palabras no garantizaban nada, el tono era distinto. No era una promesa hecha para calmarla, era una decisión tomada para cumplir. Esa noche, antes de dormir, ella miró el corcho con las fotos y entendió que no podía controlar el futuro, pero sí podía elegir en quién confiar, y, por primera vez en años, estaba inclinándose hacia darle ese voto. El conflicto empresarial se resolvió más rápido de lo que ella esperaba. Durante ese tiempo, él cumplió con lo que había dicho. No dejó de aparecer, no dejó de llamar, no dejó de estar. El niño, cada vez más cómodo con su presencia, empezó a buscarlo por iniciativa propia. A veces lo llamaba para contarle algo que había pasado en la escuela o para mostrarle un dibujo. Ella observaba esas interacciones con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que cada paso que daban construía un vínculo que no debía romperse nunca más. Y aunque aún guardaba reservas, no podía negar que había empezado a verlo menos como el hombre que la dejó aquella noche, y más como el padre que su hijo merecía. Un domingo, mientras desayunaban juntos, él sacó del bolsillo interno de su chaqueta el trozo de tela del vestido. Lo colocó sobre la mesa, al lado de la taza de café. «Creo que es hora de devolvértelo», dijo. Ella lo miró sin tocarlo. «No es mío desde que lo guardaste», respondió. «Es tu recordatorio». Él asintió y en lugar de insistir, lo volvió a guardar. Ese gesto, simple pero cargado de significado, le confirmó que había entendido el peso simbólico de todo aquello. No se trataba de cerrar el pasado de golpe, sino de aprender a vivir con él sin que dictara cada paso del presente, y en ese aprendizaje ambos estaban encontrando un terreno común donde, por primera vez, podían caminar al mismo ritmo. El verano llegó con días largos y cálidos que invitaban a pasar más tiempo afuera. Él organizó pequeñas salidas, una tarde de picnic en el parque, un paseo en bicicleta, incluso una visita al zoológico. No eran planes ostentosos, pero sí constantes, y eso era lo que realmente contaba. El niño empezaba a hablar de nosotros cuando mencionaba esas actividades, y ella notaba que, poco a poco, el él y el yo estaban dejando lugar a un somos más natural. Aún así, mantenía la conciencia de que cualquier paso en falso podía romper lo que habían construido. Por eso, cada gesto de él debía ser tan sólido como lo había sido su ausencia en el pasado. Una tarde, mientras regresaban del parque, el niño corrió unos metros adelante, dejando a los dos caminando en silencio. Él aprovechó ese momento para mirarla. «No sé si algún día voy a poder reparar todo», dijo, con un tono que no buscaba conmoverla. «Pero quiero que sepas que no me voy a rendir». Ella no le devolvió la mirada de inmediato. Se tomó un par de segundos antes de responder. «No tienes que repararlo todo, solo tienes que estar», contestó. Y aunque fue una frase breve, él la recibió como si fuera la hoja de ruta más clara que había tenido en su vida. Desde ese día, sus acciones parecieron alinearse con esas palabras, como si entendiera que la constancia valía más que cualquier intento de redención grandilocuente. Con el inicio del nuevo ciclo escolar, la rutina volvió a apretarse. Él empezó a acompañarlos algunas mañanas hasta la puerta de la escuela, un gesto que, aunque breve, tenía un peso enorme para el niño. No siempre hablaban mucho en esos trayectos, pero el simple hecho de compartirlos se volvía una declaración silenciosa. Ella, observando desde un costado, comprendía que la verdadera prueba no estaba en los grandes eventos, sino en estos actos cotidianos. No necesitaba que él fuera perfecto, solo que fuera constante. Y aunque no se lo decía, cada vez que lo veía ahí, puntual, sentía que esa constancia estaba echando raíces. Una tarde, al recoger al niño, él los llevó a una heladería. Mientras el pequeño elegía su sabor favorito, ella notó que él estaba distraído, como si tuviera algo que decir.
Finalmente, mientras caminaban de regreso, lo soltó. He estado pensando en formalizar las cosas, darle mi apellido. Ella se detuvo procesando lo que acababa de escuchar. Eso no es una decisión que se toma en un paseo, respondió con calma. Es algo que vamos a hablar, pero no hoy. Él aceptó su respuesta sin discutir, entendiendo que forzarla sería retroceder. El niño, ajeno a todo, corría delante con el helado derritiéndosele en la mano, y esa imagen bastó para recordarle a ambos cuál era la prioridad real. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una calma que casi parecía irreal. Ni rumores en la prensa, ni conflictos de último minuto en la empresa. Él se mantenía presente, y ella empezaba a notar que ya no lo esperaba con la misma tensión que antes, sino con una tranquilidad nueva. El niño, por su parte, hablaba de él como si siempre hubiera formado parte de su vida, y eso, aunque le provocaba un nudo de emociones, también le daba una paz que no había sentido en años. Una noche, mientras lavaban los platos después de cenar, él le dijo: «Creo que lo estamos logrando». Ella lo miró, sin dejar de enjuagar un vaso. «No lo digas muy alto, no vaya a ser que lo espantes», bromeó, y él sonrió, entendiendo que incluso en la ligereza había verdad. Sin embargo, esa estabilidad recibió una sacudida inesperada. Un ex socio de él, molesto por un acuerdo roto, filtró fotos antiguas que mostraban a él con otra mujer en la época en que ella estaba embarazada. Las imágenes no decían nada concreto, pero sí abrían viejas heridas. Ella las vio por casualidad en una página de internet, y aunque sabía que el tiempo no se podía deshacer, sintió el golpe igual. No dijo nada esa noche, pero su silencio era evidente. Al día siguiente, él notó la distancia y fue directo al punto. «Las vi», dijo ella antes de que él preguntara. «No fue lo que parece», respondió él con un tono serio. «No me lo expliques ahora», contestó ella. «Déjame procesarlo primero». Y por primera vez, él respetó ese espacio sin intentar convencerla de inmediato. Durante los días siguientes, ella evitó cualquier conversación profunda con él. No era un castigo, sino una forma de ordenar sus pensamientos antes de decidir qué hacer con esa nueva pieza del pasado. Él, en lugar de insistir, se mantuvo cerca de forma discreta. Llevaba al niño al colegio, lo ayudaba con la tarea y se aseguraba de que su rutina no cambiara. Esa constancia silenciosa, sin presiones, empezó a suavizar la barrera que ella había levantado. Se dio cuenta de que, a pesar de la herida reabierta, él estaba actuando distinto a como habría hecho años atrás. Ya no buscaba justificarse de inmediato, sino demostrar con hechos que su lugar allí no dependía de su capacidad para borrar errores, sino para sostener lo que tenían ahora. Una noche, después de acostar al niño, ella encontró el trozo de tela sobre la mesa del comedor. Él lo había dejado allí, sin nota ni explicación. Lo tomó entre sus manos y lo observó largo rato. Ese pedazo de vestido había sido un símbolo de ruptura, de dolor, y ahora se daba cuenta, podía serlo también de algo distinto, de elección, guardarlo o devolverlo, aferrarse o soltar. Esa misma noche lo llevó hasta su departamento y se lo dejó en la mesa de la cocina. «Es tuyo», dijo él cuando la vio entrar. «Ya no lo necesito como recordatorio». Ella no respondió. Simplemente lo guardó en su bolso, no como una señal de reconciliación total, sino como un gesto de que estaba dispuesta a seguir avanzando. El clima empezó a enfriar y con él llegaron días más cortos que obligaban a pasar más tiempo en casa. Él aprovechaba para quedarse a cenar con ellos, a veces cocinando, otras simplemente ayudando a limpiar. No era algo que hubieran acordado formalmente, pero se volvió una costumbre que, sin darse cuenta, comenzó a formar parte de la nueva dinámica. Una noche, mientras preparaban una sopa, el niño soltó: «Papá, ¿vas a venir siempre?». La pregunta, tan inocente como directa, los dejó en silencio. Ella lo miró, esperando su respuesta. «Voy a intentar que sí», contestó él.
con una sinceridad que el niño aceptó sin dudar. No hubo promesas eternas, solo un compromiso del presente, y eso, para ella, valía más que cualquier declaración grandilocuente. Con la llegada de las fiestas, surgió la pregunta inevitable: ¿celebrarían juntos? Ella dudó. Sabía que ese tipo de momentos podían crear expectativas difíciles de sostener, pero también entendía que negarse podría enviar un mensaje equivocado al niño. Finalmente, aceptó, con la condición de que no se tratara de un evento ostentoso. Prepararon una cena sencilla con el árbol decorado por los tres. Al final de la noche, mientras el niño dormía, él se quedó observando las luces parpadear. «Nunca pensé que este sería mi lugar», dijo, casi para sí mismo. Ella, sentada en el sofá, respondió: «Eso es porque antes no lo buscabas». Y por primera vez, él no tuvo una respuesta rápida. Solo se quedó ahí, en silencio, asimilando que tal vez ella tenía razón. El inicio del nuevo año trajo consigo una sensación de punto de partida. No había cambios radicales, pero sí una continuidad que, para ella, era más valiosa que cualquier promesa de renovación. Él seguía presente no solo en los momentos fáciles, sino también en los días grises, cuando el niño estaba enfermo o cuando las rutinas se volvían agotadoras. En uno de esos días, mientras esperaba en la sala de espera del médico, ella se dio cuenta de que ya no estaba evaluando cada uno de sus gestos con desconfianza. Seguía atenta, sí, pero no con la misma tensión de antes. Algo dentro de ella había empezado a soltar, no por olvido, sino porque estaba viendo un esfuerzo real y sostenido. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el malecón, el niño se detuvo frente a un artista callejero que hacía retratos rápidos. Insistió en que los tres posaran juntos. Ella dudó, pero accedió. En menos de 10 minutos, el hombre les entregó un dibujo sencillo pero lleno de detalles. Las manos entrelazadas, las sonrisas espontáneas, el mar de fondo. Él lo miró como si fuera una pieza de arte invaluable y dijo: «Este va en el corcho junto con las fotos». Ella sonrió, sorprendida de que esa fuera también su primera idea. De camino a casa, con el dibujo protegido bajo el brazo del niño, entendieron sin decirlo que aquel retrato no era solo una imagen, era un testimonio del lugar que estaban construyendo juntos. Las siguientes semanas transcurrieron sin sobresaltos, y eso, para ella, era casi un lujo. Ya no se trataba de esperar el próximo problema o la próxima conversación incómoda, sino de disfrutar los días tal como venían. Él había dejado de intentar impresionarla y, en cambio, se enfocaba en estar, en sumar, en ser parte de la vida de su hijo de una forma natural. Una tarde, mientras el niño armaba un rompecabezas en el suelo, ella lo observó desde la cocina y se dio cuenta de que el miedo que la había acompañado durante años, ese miedo a que todo se desmoronara de un momento a otro, estaba perdiendo fuerza. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en una reunión privada de la empresa. Él la invitó a asistir, algo que nunca habría hecho en el pasado. En medio de una sala llena de directivos y socios, presentó un nuevo proyecto y, para sorpresa de todos, agradeció públicamente a las 2 personas que le habían enseñado el valor de quedarse. No dio nombres, pero su mirada hacia ella y hacia el niño, que estaba en primera fila, lo dijo todo. No fue un gesto romántico, ni un espectáculo. Fue una declaración sobria, pero cargada de significado. Y en ese momento, ella entendió que ya no era una visitante en su vida, sino una parte estable de ella, reconocida sin necesidad de explicaciones. Tras aquella reunión, algo cambió definitivamente en la forma en que ella lo miraba. Ya no veía al hombre que había elegido mal aquella noche lluviosa, sino al que estaba eligiendo bien ahora, día tras día. No era una absolución mágica del pasado, sino el reconocimiento de un presente que valía la pena cuidar. El niño también lo notaba.
Empezó a referirse a ciertos planes como nuestros sin que nadie se lo sugiriera. En una cena tranquila en casa, mientras el pequeño hablaba emocionado de una excursión escolar, él la miró por encima de la mesa y le dijo: «Gracias por dejarme estar». Ella no respondió con palabras, pero su leve asentimiento fue más que suficiente. Con la llegada de la primavera, organizaron una salida al campo. Fue un día simple. Un mantel sobre la hierba, comida casera y el niño corriendo entre flores. En un momento, él se acercó con una flor silvestre y se la entregó. «No es un símbolo de nada, solo me gustó y pensé en ti», aclaró, consciente de que ella podía interpretar cualquier gesto como una carga emocional. Ella sonrió, aceptándola sin sobreanalizar. Se recostaron en el pasto mirando las nubes, y por primera vez en mucho tiempo el silencio entre ellos no estaba lleno de cosas no dichas, sino de una paz compartida. Ese día, ella entendió que a veces la redención no llega con un acto grandioso, sino con la suma de muchos momentos sencillos que juntos construyen algo nuevo. Las semanas siguientes consolidaron esa sensación de estabilidad. No hubo grandes sorpresas ni giros bruscos, solo la rutina de una vida que empezaba a sentirse propia. Él continuaba cumpliendo lo que prometía, y ella ya no esperaba que el pasado se borrara, sino que el presente se mantuviera firme. Una tarde, mientras organizaban las fotos en el corcho, el niño colocó al centro el retrato que les habían hecho en el malecón. «Aquí va la más importante», dijo, y ellos se miraron en silencio, sabiendo que, sin proponérselo, el niño había resumido lo que realmente importaba. No era la perfección, era la constancia. Esa noche, mientras él se despedía en la puerta, ella lo detuvo un segundo. «No sé qué pasará dentro de 1 año, o de 5, admitió, «pero hoy estoy en paz». Él asintió, sin intentar añadir nada más. Caminó hasta su auto, y antes de entrar, la miró una última vez. No había promesas nuevas ni discursos, solo un gesto simple de asentimiento. Ella cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y dejó escapar un suspiro que no era de cansancio, sino de alivio. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero en su pequeño hogar, lo que había sido un regreso lleno de incertidumbre se había transformado en un presente sólido, construido pieza por pieza. La mañana siguiente amaneció luminosa, con el canto de los pájaros colándose por la ventana abierta. Ella preparó café mientras el niño aún dormía, y al mirar el corcho lleno de fotos y dibujos, sintió una certeza tranquila. No necesitaba que todo fuera perfecto para ser feliz. El trozo de tela del vestido, ahora guardado en una caja junto a otras cosas que contaban su historia, ya no dolía. Era parte de un camino que con tropiezos y decisiones difíciles la había llevado hasta ahí. Afuera, él llegó puntual para llevar al niño a la escuela, y al verla, solo levantó la mano en un saludo breve pero significativo. Ella sonrió, y, mientras cerraba la puerta, pensó que, después de todo, la verdad que él había exigido no solo los había enfrentado al pasado, también les había permitido construir algo real, y por fin pudo respirar.